Amén. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Primero que nada, ¿todo bien? ¿Cómo se han sentido? ¿Andan emocionados o andan cansados? Yo la gente tengo un poquito de sueño, ando medio raro. Tú nomás emocionado, eso es todo, como debe ser. Súper bien. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que desde que me dijeron el Saulo y la Rose cuál iba a ser el tema de este campa, fue así de que en ese momento se me vino, o Dios me puso como que ese tema del que teníamos que hablar. Y sinceramente es un tema que Dios ha traído mucho trabajando conmigo este año y en parte del año pasado también. Y primero que nada, si puedes, Santi, poner ahí el QR, por favor. Les hice notitas. Un upgrade ahí. Pueden escanearlo. Pueden escanearlo. Si no traen datos o si no se les abre, no hay bronca, y luego se los paso por el grupo de Reaviva. No es para que, o sí, si quieren irlo leyendo ahorita, todo bien, pero más que eso, es porque va a traer mucha carne, la neta. Tiene muchos versículos, si se fijan, hasta el final se los puse, todos los versículos son como 10. Y es para que este tema puedan ustedes estarlo digiriendo durante todo este tiempo, y aún si cuando regresen a su casa, seguirlo estudiando, ¿no? Es un tema muy extenso que estoy seguro que no nos bastaría un campa o una serie completa para terminar de ver todo lo que involucra este tema, ¿no? Entonces, como el Saulo y la Rose dijeron que el tema o el nombre de este campa es Respondo, ¿no? Respondo. Y es colaborar básicamente con el plan de Dios. Entonces, a este tema le puse Evangelio completo a tiempo completo. ¿Cómo saben? La neta, estaba hablando con Jesús y estaba ahí en un debate conmigo mismo anoche entre ponerle así o ponerle dispuesto y disponible. Pero es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, quiero empezar resumiendo qué es lo que hemos visto, aprendido y vivido este año, sí, pero también a lo largo de estos últimos, yo creo, 2-3 años en Reaviva, ¿no? Creo que ha sido un tiempo y un proceso constante en el que Dios nos ha ido llevando para purificarnos, para ordenarnos y para restaurarnos en muchas áreas. Creo que todos somos testigos de eso, todos. Y este año que está pasando, hemos aprendido bastante sobre lo que es el Evangelio completo en Reaviva, ¿no? Hemos aprendido, como se llama el congreso, que Él fue, es y será, ¿no? Jesús. Y creo que algo importantísimo que vemos en el Evangelio completo, el Evangelio como tal, que debe ser completo siempre, es que Cristo es el centro, ¿no? Que Jesús es el centro. Y creo que ha sido algo que Dios ha ido enfatizando en Reaviva a lo largo de este año, de cómo que aprendamos y podamos poner a Cristo en el centro realmente, que Él sea el centro en todo lo que hacemos. Si tú te das cuenta, el Evangelio no se trata de la creación, no se trata de la iglesia, no se trata de los últimos tiempos, sino realmente el Evangelio se trata de Cristo en el inicio, de Cristo en los últimos tiempos, de Cristo en cada uno de esos detalles. Y el primer versículo que quiero ir, vamos a entrar, que anoche me topé este versículo, bueno, es un versículo que me gusta mucho, la neta, que
que es Apocalipsis 5, 6, del 6 al 10. Si lo tienen ahí, por favor. Bueno, les voy a dar un poquito de contexto. Apocalipsis 4, Juan el Bautista, no, Juan el amado, Juan el discípulo, comienza a tener una visión, ¿no? O es llevado en el espíritu a contemplar lo que es el trono de Dios, literalmente. La dinámica celestial completa está frente a sus ojos y él comienza a describir todo lo que comienza a ver en ese lugar. Que, por cierto, esa dinámica celestial está aquí. O sea, nosotros habitamos, el cielo y la tierra se unen donde están los hijos de Dios, porque somos representantes del cielo. Entonces, tú no lo puedes ver a lo mejor ahorita, qué macizo verlo o qué miedo, pero esa dinámica está realmente sucediendo en este momento también. Y Juan el discípulo, comienza a describir todo lo que ve 4 seres vivientes que están extendidos contemplando el trono de Dios, así, rodeándolo. Ve a 24 ancianos que están arrojando sus coronas frente a ese trono y están adorando. Ve ángeles, serafines, todo lo que te puedas imaginar y no, ahí viene. Y después yo me ponía a pensar en esto, y cuando comienzas a ver una dinámica así tan fuerte como lo que es la dinámica del cielo, creo que te imaginas que lo que está en el centro, en ese trono, es lo más celestial que te puedes imaginar, ¿no? Y sí, lo es. Y un resplandor tremendo, algo súper fuerte. Pero algo que me llamó mucho la atención es que en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5, 6, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, un cordero sacrificial. O sea, este cordero no era así enterito, ¿no? Venía un cordero sacrificial, pues obviamente estaba todo tasajeado, todo abierto. Y este corderito puro y sin mancha es lo que está en el centro del trono, que es Cristo mismo. Y dice: estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, tenían tus oraciones ahí. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, Cristo es el centro, básicamente. Cuando comienzas a contemplar esa dinámica que sucede en Apocalipsis, yo al principio no me lo imaginaba, la neta, hasta que un día comencé a leerlo y a entenderlo y darme cuenta de que el centro de esa dinámica celestial es Cristo mismo. Entonces, una vez que nosotros hemos comenzado a entender y a aprender lo que es el Evangelio completo, ¿qué sigue después de ahí, no? ¿Qué sigue después de que ahora entiendo lo que es el Evangelio? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces nosotros debemos entender que una vez que hemos recibido este Evangelio, debemos vivirlo. No puede quedarse en conocimiento vacío nada más. Porque hay una palabra en la Biblia, no lo traigo en el versículo, pero dice que
que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y muchas veces, a veces nos preguntamos, a lo mejor por qué no me siento libre o por qué no soy libre en ciertas áreas. Pero realmente muchas veces no conocemos realmente la verdad. No conocemos y no hemos contemplado en realidad a Cristo. Y una vez que conoces a Cristo y que comienzas a contemplarlo, comienzas a cambiar. O sea, no hay manera de no cambiar cuando estás contemplando a Cristo. Entonces, algo que quiero recalcar aquí es que un evangelio a medias no es un evangelio. Vivir un evangelio a medias no es vivir el evangelio. Es vivir una mentira y una hipocresía. Si solo vivo el evangelio a los fines, no estoy viviendo el evangelio. Si solo estoy reflejando a Cristo los fines, no lo estoy reflejando realmente, porque Cristo es siempre. Solo unos días. Apunté un ejemplo medio raro aquí, espero que se entienda, ¿okay? Si un hombre se disfraza de una mujer, nunca va a llegar a ser un hombre, ¿ok? Síganme el paso. Si un hombre se pone una falda, ¿es una mujer? No. Si un hombre se pone falda y se pone botas, ¿es una mujer? No. Okay. Si un hombre se pone faldas, se pone botas y se pone relleno, ¿es una mujer? No. ¿Verdad? Entonces, por más que un hombre intente cambiar su apariencia física, nunca va a llegar a ser una mujer, porque no nació siendo una mujer. No tiene cromosomas XX, no puede dar a luz, no puede quedar embarazado. Y de la misma manera, un cristiano que se pone una Biblia bajo el brazo solamente, no por eso llega a ser un cristiano. Una persona que se viste de camisolita el domingo, se pone la Biblia, no es un cristiano nomás por eso. Si no estás contemplando a Cristo, pues no puedes ser un verdadero cristiano, la neta. Si no estás viviendo el evangelio, nada te diferencia de los demás, pues. Nada te diferencia de una persona común que entró nada más a la iglesia. Porque no podemos reflejar aquello que no contemplamos. Entonces, ahí en las notas, el siguiente punto es evangelio a tiempo completo. Repetidamente en la Biblia vemos a Dios que nos habla del final de los tiempos, ¿no? O lo que es el grande y terrible día del Señor. Mucho. De hecho, hay alrededor de 80 capítulos en la Biblia, corríjanme ahí si me equivoco, que hablan de la primera venida de Jesús, cuando Jesús vino. Pero de hecho hay más de 150 capítulos que hablan de su segunda venida. O sea, es casi el doble de capítulos en la Biblia que hablan de la segunda venida de Cristo. Entonces, por simple lógica debemos entender que su primera venida fue esencial e importantísima, pero nosotros que ya vivimos esperando la segunda venida debemos prepararnos para ella. Uno de los versículos claves que vamos a ver en este tema es Isaías 40 del 1 al 5, que básicamente es el versículo de la intro del Congreso de Reavivo. Es el versículo que salía leyendo ahí el Saulo con una voz bien chila. Y lo vamos a leer. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane.
Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Básicamente este versículo habla o se dirige a lo que es la generación Maranata, ¿no? La última generación que va a preparar el camino para el Señor. Que de hecho esto es referencia también a alguien que ya hizo o ya cumplió parte de esta profecía, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando iba a nacer, su papá Zacarías tiene un encuentro con un ángel en el templo, y el ángel comienza a decirle todo lo que iba a hacer su hijo, y le dice que su hijo iba a ser el que prepararía el camino para el Señor, Juan el Bautista, con el espíritu de Elías, que es de lo mismo que habla aquí. Entonces, de hecho, lo vamos a ver más adelante, el último capítulo del Antiguo Testamento profetiza esto. Es la misma profecía, pero lo habla también para la última generación, para el día en que el Señor regrese. En el grande día del Señor va a haber una generación que prepare el camino. Y de hecho, después de ese capítulo de Malaquías 4, pasan 400 años de silencio. Entonces, como vimos, esto es lo que conocemos hoy como la generación Maranata, ¿no? Esta generación anhela su venida y está próxima a verlo regresar. Creer y confiar en que Cristo volverá siempre ha sido y siempre va a ser el fundamento de nuestra esperanza. Porque como ya hemos aprendido a lo largo de este año, debemos amar a Cristo en plenitud, en completo. Es decir, honrando al que era y lo que Él hizo, viviendo al que hoy es y anhelando al que vendrá. Otra vez. Honro al que era y lo que Él hizo, murió por mí en la cruz, el verbo preencarnado, el verbo que estaba desde el Génesis, ¿sí? Vivo al que hoy es, porque Cristo hoy vive en nosotros, ¿sí sabemos eso? Cristo hoy vive en nosotros, pero anhelamos también al que vendrá. Y obviamente, como lo anhelamos, preparamos el camino para Él. Isaías 56:1 dice: esto dice el Señor. Ahí está. Sean justos e imparciales con todos. Hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Si anhelamos a Cristo, es un punto importante que debemos considerar, que debemos clamar por su venida y preparar la alfombra roja, es decir, la tierra, para que encuentre una novia lista, preparada, que cultiva aceite. Entonces, como ya les dije, Juan el Bautista era esta persona que en parte cumplió esta profecía de Isaías 41. Y vamos a ver el versículo de Malaquías 4, que es Malaquías 4 del 1 al 5, es el último capítulo del Antiguo Testamento por completo. Y dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor,
todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Y dice el 5, miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. O sea, no está hablando aquí de Juan el Bautista, porque pues Juan el Bautista ya pasó, ¿no? Estuvo en el tiempo de Jesús, pero el grande y terrible día de Dios no ha llegado. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer su maldición sobre la tierra, una maldición sobre la tierra. O sea, es nuestra obligación, no es una opción, ¿ok? Dice, de lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Esto se cumple parcialmente con Juan el Bautista y se culmina con esta generación que vivimos, que prepara el camino para el regreso de Cristo. Entonces, ¿qué hacen los que preparan el camino? Esto lo explicó Jesús mismo en Mateo 17, del 10 al 12. Dice, luego sus discípulos le preguntaron, contexto, antes de esto están en el monte donde Jesús estaba orando y fue el momento de la transfiguración. O sea, haz de cuenta que minutos antes de esto, los discípulos acaban de ver a Jesús con Elías y Moisés. Bueno, tranqui. Luego, dice, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? O sea, se estaban refiriendo a Malaquías 4. Y Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, todo listo. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, y ellos prefirieron matarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. O sea, ahí les cayó el 20. Pero Jesús dice que Elías tiene que venir primero a fin de dejarlo. O sea, no dijo, Elías ya vino y dejó todo preparado. Dice, Elías tiene que venir, pero ya vino otra vez. O sea, Juan el Bautista y la última generación. ¿Ok? Y por si quieren verlo, habla casi lo mismo. Es Lucas 1 del 13 al 17. Este es el momento en el que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, tiene todo este encuentro que les dije. Y al final dice en el 17, dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, que preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Esto es en la NTV, pero en la Reina Valera, en esta parte del final dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, un pueblo listo. Por lo tanto, la última generación, la generación Maranata, es un pueblo, un grupo de gente lleno del Espíritu Santo. La iglesia misma llena del Espíritu Santo, interesadas con el regreso de Israel al corazón de Dios y volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a los justos. Para entender lo que es un pueblo bien dispuesto, primero necesitamos entender lo que es la iglesia. ¿Okay? Entonces, vamos para eso. La iglesia. Vámonos a Mateo 16, 13 al 18. ¿Ok? Sé que, como les dije, son muchos versículos, pero es mucha carne, ¿eh? Así que tienen que pasar rato digiriendo. Dice Mateo 16, del 13 al 18.
Dice, viniendo Jesús, ahí está. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, pues unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, o sea, 1000 veces bendito, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta revelación. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia está edificada, como dice ahí, la iglesia está edificada sobre la revelación de Cristo como el Hijo del Hombre, de Cristo como ese Mesías que había de venir, que había sido profetizado. Ese es el fundamento de la iglesia. Esa es la piedra angular, o sea, es decir, la piedra de fundamento. ¿Okay? Cristo mismo es la piedra de fundamento. Entonces, vamos a ver lo que significa iglesia. ¿Okay? La palabra iglesia viene de una palabra griega, eklesia, que básicamente, iglesia significa asamblea o junta de ciudadanos. ¿Okay? Pero esta palabra iglesia era utilizada por el pueblo romano, por el ejército romano de ese tiempo, y era una estrategia militar que ellos tenían. Esto, desde que me lo enseñaron, desde que me lo contaron, me quedé a la torre. Algo bien. Entonces me puse a profundizar en eso. Y esta era una táctica militar que tenían los romanos. Básicamente, los romanos querían ir a conquistar un territorio, pero no podían llegar y hacer una matazona, así nomás. Era un desastre, se armaba un caos. Entonces, ellos lo que hacían era que escogían gente común, gente del pueblo, y los enviaban a vivir y a establecer la cultura de ellos ahí donde iban a vivir. O sea, era gente seleccionada por Roma, por el imperio. Los tomaban y decían, Dani, tú te vas a ir a tocar la batería a México, por ejemplo. Y luego iban y Oscar, tú te vas a ir a hacer muebles, a tapicería, te vas a ir a México también. Y luego decían, no sé, Omar, tú te vas a ir a poner tu panadería en México. Entonces toda esta gente común iba y vivía al estilo de Roma en esa ciudad. O sea, vivían la cultura de su nación en esa nueva ciudad o en ese nuevo país. De manera que comenzaban a hacer muebles muy parecidos a los de Roma, comenzaban a vivir el estilo de vida romana, y la gente se empezaba a integrar con eso, al grado en el que ya era tanta la gente que se involucraba con este estilo de vida, que llegaba el Imperio Romano y la gente ya deseaba, anhelaba ser de Roma. Entonces la conquista ya era fácil. Llegaba el pueblo romano o el Imperio Romano, el ejército, y solo se asentaba porque ya la gente estaba dispuesta, la gente ya estaba lista, la gente ya quería ser de Roma, ya vivía en Roma sin realmente serlo. Entonces Jesús no utilizó esta palabra al azar. ¿Okay? Quiero que entendamos que en este contexto el pueblo de Israel estaba conquistado por Roma, es decir, era su contexto diario. O sea, la gente entendía, los discípulos entendieron instantáneamente cuando Jesús les dijo, van a ser mi iglesia,
o voy a ser el fundamento de mi iglesia en ustedes, ellos entendían que los estaban mandando como gente común a vivir vidas comunes al estilo del reino, en esa ciudad, en su territorio. Ellos entendían que estaban siendo parte de esta nueva táctica militar. Entonces Jesús no nos llama a formar parte de un edificio solamente, sino que nos llama a ser agentes de su reino para conquistar el corazón de otros hasta que deseen ser ciudadanos del cielo también. Nosotros somos enviados a vivir el reino de los cielos en la tierra, a vivir el reino de los cielos en tu ciudad, a vivir el reino de los cielos en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa. Y de esa manera la gente comienza a anhelar lo que tú tienes, comienza a desear eso que tú cargas. Entonces, de esa manera, cuando nosotros hacemos iglesia y somos iglesia, donde quiera que estamos, preparamos el camino para el Señor. Mateo 10:16, en este versículo Jesús nos dice o nos enseña que nos manda como una manada de ovejas en medio de lobos. O sea, somos como ovejas que van en medio de gente que se los quiere comer vivos, a vivir el reino. Por lo tanto, nuestro diario vivir debe representar a Cristo en plenitud. La vida de Cristo debe fluir en nosotros en cada instante. Me acuerdo que una vez yo estaba viendo un video X en YouTube de un influencer que había hecho una fiesta con su familia y todo. Nada, o sea, no era un influencer cristiano, nada de eso, ¿no? De hecho, en ese momento, fue hace ya algunos años, yo tenía, sinceramente, siendo muy vulnerable con ustedes, tenía un corazón totalmente alejado de Dios, así. Estaba viviendo una etapa medio dura ahí, y aunque servía en la iglesia, no quería saber nada con la iglesia. O sea, una vida de hipocresía, la neta. Entonces, algo que siempre me llamaba la atención es que en medio de este tiempo podía identificar quién era cristiano y quién no. O sea, aunque yo estaba así como que, digamos, no tan bien, podía identificar sin conocer a alguien quién era cristiano y quién no. Entonces en este video, estaba viendo este video de este influencer, o youtuber, como quieras decirlo, y comienza a entrevistar a sus familiares, ¿no? Entonces yo me acuerdo muy bien, lo tengo muy grabado, que comienzan a hablar con una persona, con un señor, y empiezan a hablar con él y su esposa. Y esta persona de que lo saluda, de que hola, ¿cómo estás? Y a él de que hola, bien, todo bien, y que no sé qué, todo va bien, y empiezan a hablar con él, platicar, normal, ¿no? Pero en ese momento yo me acuerdo muy bien que en cuanto esa persona dijo hola, yo dije, este vato es cristiano, dije. Este vato algo tiene que ver, dije, no sé, es que lo noto. Y dije, bueno, X, chance fui yo. Y casi al final del video sale una escena de casi al final de la fiesta y está él y su esposa orando por la familia, o sea, orando por los demás. Y yo dije, a la torre, dije, no, pues sí. Entonces me di cuenta que si yo lo notaba, los demás lo notaban también. O sea, nosotros aquí a lo mejor no nos damos cuenta porque vivimos lo mismo, casi lo mismo, o porque a lo mejor hemos vivido una vida de iglesia comúnmente, hemos vivido dentro de una iglesia por muchos años, como en mi caso, y no lo identificamos a simple vista a lo mejor, pero los demás lo notan, la neta. O sea, cuando tú vas en la calle, la gente ve cómo caminas, la gente ve cómo hablas, la gente ve cómo te comportas, la gente ve cómo eres con los demás, la gente lo nota siempre.
siempre. Y es algo que hablamos de él y yo a veces, de decir, ¿sabes qué? Oye, hay que tratar bien a todos, hay que portarse bien, hay que todo bien, porque la neta todos se dan cuenta, todos lo ven. Entonces es una realidad. Y algo que me impacta un chorro es que cuando Jesús está siendo entregado, que se encuentran a Pedro y le dicen, hey, este vato, Pedro es uno de ellos, es uno de ellos. Y quizá Pedro en ese momento ni siquiera había hablado. Y dice, no, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Y le dicen, sí, porque habla como él, porque camina como él. O sea, veían en Pedro, quizá no lo veían relacionado con Jesús, pero veían que actuaba como Jesús, veían que se comportaba como él. O sea, Pedro ni siquiera había hablado, pero en su forma de caminar, en su forma de actuar, en su forma de ser lo veían a Cristo en él. Y es algo inevitable cuando pasas tiempo con Cristo. Pero algo que se me dio un curón, la neta, es que Pedro supo la forma de zafarse de ese momento. Y la forma en la que él se escapó de ese momento fue diciendo malas palabras. Así que si las defiendes, ahí tienes. La forma en la que se escapó Pedro de esa situación, de poder pasar como un desapercibido y no un conocido de Cristo, diciendo malas palabras, maldiciendo. Entonces, primer punto es que debemos vivir o ser iglesia a tiempo completo, ¿no? Hoy ahorita ya entendemos lo que es la iglesia, cuál es nuestra misión, vivir el reino de los cielos en la tierra todo el tiempo. O sea, en tu escuela, en tu casa, donde quiera que estás, vivir el reino, ¿ok? Representar a Cristo. Entonces, nos toca seguir con lo que es la gran comisión, que es Mateo 28, de 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, en este momento, Jesús les dice, tengo todo el poder en mis manos. Y en vez de... Ellos ya sabían lo que eran enviados a hacer, ya sabían que iban a hacer una iglesia. Entonces, en este momento, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. No los envía a guerrear o a pelear con armas por ser todopoderoso, que sí nos da armas espirituales, pero no para pelear en ira o en coraje, sino con amor. Entonces dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Él está cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Okay? Entonces, nosotros no lograremos conquistar ciudades y reinos por medio de ejércitos, sino por medio de nuestra vida diaria. El discipulado permite que otros se acerquen a Cristo haciendo vida con otros. Este es un tema que, en general, todo esto ha sido un tema que Dios ha tratado conmigo mucho a lo largo de todo este año y que me ha retado demasiado, porque sinceramente yo puedo decir que no quisiera cosas malas, pero que no precisamente vivía el evangelio a diario, no precisamente vivía con esa mentalidad de vivir el reino en la tierra todos los días. Entonces, cuando comienzo a entender lo que es el evangelio completo y lo que significa representar el reino donde quiera que tú estás, entonces como que me sentí tan retado y
Y entender una de estas partes es clave. El discipulado es clave. ¿Por qué? Porque es el medio por el que vas a enseñarle a otros a Cristo y van otros a modelar a Cristo en ti también. Entonces, el discipulado es clave. ¿Qué es discipulado? Claro. Y me gusta como lo dice el Saulo, no es sentarte con una Biblia con alguien a leer la Biblia nada más, que puede suceder, sino es básicamente hacer vida con otros. Es básicamente vivir una vida diaria con los demás. A lo mejor no te vas a ir a meter a su casa, ¿no? Pero o sí. Pero sí hacer vida con los demás. Y sí que los demás, los que están en tu entorno, puedan ver a Cristo en ti todos los días. Samuel Nielsen, un misionero, cuñado de Marcos Brunet, si no lo conocen, él cuenta cómo se había ido a una misión, la verdad no recuerdo a dónde, iba de mochilazo, o sea, no traía tanta lana, y dice que él vivía veía diariamente a sus amigos, a gente que estaba discipulando en ese momento, y que llegaba el día en el que se le acababa el dinero, así. O sea, él hablaba con sus amigos y les decía, ¿saben qué? Hoy se me acaba la lana, o sea, esto que estoy pagando es lo último que me queda. Y pues toca ver que Dios provea, toca ver que Dios haga algo. Y que al siguiente día los amigos que emocionados le marcaban y le decían, hey, ¿Dios proveyó? Ellos no eran cristianos en ese momento. Y le decían, hey, ¿Dios proveyó? Y que Samuel les decía, sí, ya voy camino al banco. O sea, en ese momento Dios ya había provisto, y era esa la manera tan sencilla en la que ellos veían a Dios obrar en su vida. Ellos veían la provisión del reino con Él. Y algo importantísimo del discipulado es que cuando hacemos iglesia o cuando vivimos en comunidad, es esencial vivir juntos. O sea, es esencial hacer vida juntos, porque de esa manera yo puedo recibir lo que ustedes tienen de Cristo y yo no tengo. O sea, si yo me quiero aislar a mí mismo, me voy a perder demasiado de Cristo. Y si pido, dame a Cristo, anhelo todo de Él. Por lo tanto, busco comunión con mi iglesia. La neta. Si volvemos al capítulo de Apocalipsis, donde está esta escena de la dinámica celestial, todos están rodeando el templo, el trono. Todos están observando constantemente y diciendo, santo, santo, santo. Constantemente están observando el trono para no perder detalle, porque Cristo anhela ser contemplado. Y cada uno de estos seres vivientes no se quiere perder ni un detalle de lo que hay en Cristo. Entonces, yo puedo ver una parte de Cristo que Luis Manuel no ve, pero él ve una parte que yo no veo, completamente distinta. Quizá yo puedo entender la gracia en la vida de Luis Manuel, y quizá Luis Manuel puede entender en mi vida la provisión, por ejemplo, como veíamos ahorita. Entonces, cuando yo convivo con la iglesia, es una manera en la que puedo ver, contemplar y conocer a Cristo en plenitud. Pero para discipular necesito aprender a ser un discípulo primero. Me acuerdo que al principio yo decía, ¿y cómo voy a...? ¿Qué es vivir una vida con alguien? ¿Qué es hacer esto? ¿Qué es ser un discípulo o hacer un discípulo? Y nunca lo entendí hasta que empecé a vivir discipulado. No hubo otra manera de entenderlo. Por más que te lo explique yo ahorita, no lo vas a entender completamente hasta que comiences a recibir discipulado. Que básicamente para eso están la gente de noches de casas. Gente que puede discipularte. O tus líderes, Saulo y Rose, cualquiera de nosotros, estamos disponibles para ti. Para que seas vulnerable, pero también para nosotros ser vulnerables contigo.
para que tú seas humilde, pero también nosotros ser humildes contigo, porque queremos ver a Cristo en ti. Queremos ver lo que tú contemplas de Cristo y que tú también puedas recibir de nosotros lo que hay ahí. Para discipular debemos amar con el mismo amor que Cristo nos amó. Y aquí es donde entendí que amar no es solo una decisión diaria, sino que es una obligación. Es un mandamiento de Dios. Ama a tu padre y a tu madre, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. A Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No es una opción, no es solo una decisión, es una obligación diaria. Debes amar a tus semejantes con el amor que Cristo te amó, con el amor que Cristo te demostró en la cruz, con ese amor. Y no podemos recibir ese amor si no contemplamos a Cristo, si no vivimos ese amor en plenitud, no lo vamos a poder reflejar a otros. Necesito pasar tiempo con Cristo y con el pueblo de Cristo, que tiene la mayor revelación también, para recibir también ese amor. Debo comenzar a conocer su corazón, introducirme en él, para realmente conocer cómo él me amó. Y de esa manera puedo comenzar a amar a otros con ese amor que él me dio. Hay una historia que leí en un libro, la neta no lo he terminado, pero está muy bueno, y es Amar es para valientes, ¿sí, no? Amar es para valientes, de Itiel Arroyo, si lo pueden leer, buenísimo, la neta. Y comienza con esta historia, que es una historia real, es de un misionero llamado Luis, que se va a Kenia. Y este misionero se fue a Kenia a ayudar en como un albergue, un tipo de albergue, una casa hogar en Kenia, ¿no? Y era de monjas que venían de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces llega él a este lugar emocionado, con toda la expectativa, con todo el hype de ahora sí vamos a mover el mundo. Y entonces entra a este como hospital y lo único que comienza a ver son puros niños pero en cama. Entonces eran puros niños enfermos, desnutridos, conectados con sueros, con medicamentos, todos en un grave estado, y lo único que se oían eran llantos. Era lo único que se oía. Llantos de niños con hambre, con dolor, y muchos no podían ni llorar de la debilidad que tenían. Entonces él entra con todo el hype, entra a este hospital y se queda paralizado. Y llega una monja y le dice: ¿viniste a servir o viniste a quedarte viendo? Y él se despierta, como que capta otra vez, y le dice la monja: ve y toma a ese niño que está ahí, tómalo en tus brazos y dale todo el amor que tengas. Entonces dice que él va, agarra al bebé en sus brazos y no sabe qué hacer. O sea, si yo vengo y te digo de repente: hey, dale a tal persona todo el amor que tengas, así, de volada, no sabes cómo reaccionar, sabes cómo empieza. Entonces dice que lo único que él recuerda es cómo su hermana arrullaba a su bebé y comienza a cantarle canciones de cuna. Comienza a arrullarlo, comienza a acariciarlo, y el bebé en sus brazos era tan débil, era tan delgado, que se veían sus huesos a través de su piel, que se veía el palpitar de su corazón. Entonces este niño tenía mucho dolor, pero estaba tan débil que no podía llorar. Entonces él comienza a arrullarlo y comienza a abrazarlo, comienza a cantarle una canción de cuna,
único que ve es una pequeña sonrisa en la cara del niño y de repente cierra sus ojos y dejó de reaccionar. Entonces la monja va, le toma el pulso y el niño había muerto. Entonces muere en los brazos de este vato, de Luis, y la monja sabía que ese bebé estaba a punto de morir, pero le dice: ahora te adelantaste, aunque sea por un poco, para mostrarle, aunque sea un poco, del amor que Dios le va a ese niño por la eternidad. Entonces, la neta, somos llamados a amar con todo lo que hay en nosotros, y aún con el amor que Cristo nos demostró a nosotros. Entonces, ya estoy por concluir. Y así, ya pasó mucho tiempo. Pero, entonces, ¿cómo colaboro con el plan de Cristo? Conclusión: viviendo el Evangelio a diario, o sea, siendo iglesia; discipulando a otros, o sea, es decir, colaborando con la madurez de la iglesia; y número 3, amando a otros como Cristo me amó, con todo lo que hay en mí. Quiero que no olvidemos un punto clave en esto, que muchas veces anhelamos los ministerios que vienen en la Biblia, pero la finalidad de estos 5 ministerios es en realidad llegar a ser inútiles. Y un ejemplo de ello, te lo voy a explicar, es que, por ejemplo, un pastor tiene que, como finalidad, guiar a alguien, enseñar a alguien, para que eventualmente pueda crecer una vida con Cristo sin depender del pastor. O sea, los 5 ministerios tienen que colaborar con la madurez de la iglesia al punto en el que la iglesia sea perfecta y sea madura, y no dependa de intermediarios para tener una relación y una comunicación con Dios. O sea, si yo como maestro te enseño la Biblia, te enseño esto y lo otro, y sí, ¿qué onda? Si yo como maestro te enseño la Biblia, te enseño un versículo y todo esto, pero no te enseño a leer la Biblia, entonces llega un momento en el que tú estás leyendo tu Biblia y no sabes lo que significa algo, y tu único instinto es hablarme a mí para que yo te explique. Entonces estoy errando. Como maestro la estoy regando. ¿Por qué? Porque mi finalidad es enseñarte a leer la Biblia y a entenderla, no a que dependas de mí para enseñarte, sino para que tú mismo aprendas a leer la Biblia. Luego, un profeta, que básicamente debe traer tu corazón al de Dios otra vez y establecer una comunicación. Si tú dependes de un profeta para escuchar la voz de Dios, entonces el profeta está errando. Si tú dependes de un evangelista para enseñarle a otros a Cristo, le está regando ese evangelista. La meta es llegar a ser inútiles. O sea, la meta es que tú como iglesia, que la iglesia completa sea madura y sea capaz de por sí misma establecer una relación y una comunicación constante con Dios. Entonces, quiero cerrar con Isaías 6:8. Que Isaías 6 es cuando Isaías tiene esta revelación que tuvo Juan, que tuvo Daniel, y comienza a ver el trono otra vez de Dios y comienza a ver todo su poder.
Y en este momento, él como comienza a ser purificado, y hay una historia increíble que ya la conocemos, pero si puedes leerla, léela. Y Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esa debe ser nuestra respuesta. Esa debe ser nuestra respuesta ante el Evangelio. Ahora, conocemos la verdad de Cristo, conocemos a Cristo, pero ¿quién se lo va a enseñar a otros? O sea, ese es Dios mismo preguntándole. Y sí, ya conoces a Cristo, pero ¿quién le va a enseñar a otros? ¿Quién va a volver el corazón de otros hacia mí? Porque Dios involucró su corazón en diseñarte. Dios involucró su corazón, completamente su atención, en crearte, en soñarte, en diseñarte, y te amó desde antes que nacieras. Y anhelaba conocerte y tener una relación contigo, pero no nomás contigo, sino con cada uno. De los que están aquí, de los que no están aquí, de los que conocen a Cristo y de los que no lo conocen. Entonces, por lo tanto, anhela a cada uno de su creación. Anhela tener una relación, ser conocido y conocer a cada uno. Entonces, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ser esta persona, este instrumento de amor que enseñe ese amor a los demás? Es por eso que nosotros debemos estar dispuestos y disponibles, como les decía al inicio. Dispuestos y disponibles para lo que Él quiere hacer. Dispuestos y disponibles para llevar su palabra y su persona a otros lugares, a otra gente. Entonces, sí, solo quiero cerrar con eso. Y creo que es bien importante que cada uno de nosotros entendamos la manera en la que Dios ama a cada uno de nosotros. Dios ama a cada uno de los que no lo conocen también y los anhela. Y que Jesús pueda herirnos con ese amor que Él hirió en la cruz. Que ese amor pueda realmente traspasar nuestro corazón. Y no necesitamos una palabra chila de parte de alguien, no necesitamos una revelación increíble para ser transformados. Necesitamos la palabra que tú necesitas hoy, es esa. Si quieres que te profeticen y te declaren algo hoy, que sea eso. Que Él hiera tu corazón con su amor. Que Él hiera tu corazón con ese amor que Él vivió en la cruz. Ese amor que Él padeció en la cruz. Que sea ese amor el que nos inunde hoy. Entonces, ¿qué les parece si oramos y terminamos? ¿Vale? Señor Jesús, gracias por este tiempo, amado. Gracias por tu persona. Gracias porque nos has permitido conocerte y nos estás permitiendo conocerte cada vez más en plenitud. Señor Jesús, tú eres hermoso. Tú eres el más bello. Amado, si algo te podemos pedir hoy es que nos lleves a vivir el Evangelio completo todo el tiempo, amado. Llévanos a vivirte diariamente, a vivirte en nuestra escuela, a vivirte en el trabajo, a vivirte donde quiera que estamos. Jesús, te anhelamos completamente. Amado, únenos con tu iglesia. Únenos con la iglesia única que estás levantando en las naciones. Amado, únenos con tus hijos. Amado, queremos ser uno y uno en ti, amado. Amado, queremos conocerte en plenitud.
revela tu plenitud a nosotros. Revela tu entereza. Revélate por completo a nosotros. Amado, y hiérenos con ese amor que te hirió en la cruz. Hiérenos con ese amor que tú sientes por cada uno. Introdúcenos en tu corazón, amado. Amado, enséñanos a amar como tú amas, a vivir y a ser iglesia. Amado, tú eres el fundamento de la iglesia. ¿Quién más puede enseñarnos cómo hacerlo más que tú? Jesús, estamos dispuestos y estamos disponibles para lo que tú quieres hacer. Estamos dispuestos y estamos disponibles para preparar el camino para tu venida. Jesús, ven a este lugar. La palabra dice que Él vive, Cristo vive para interceder por nosotros. O sea, Él vive constantemente intercediendo. Y que el clamor de la iglesia comienza a ser: ven Señor Jesús, Maranata, ven Señor Jesús. Y que Cristo está anhelando descender, intercediendo día y noche para que se cumplan los propósitos del Padre. Día y noche intercede por su venida para responder a tu oración. Él anhela conocerte, Él anhela ser conocido y anhela que clamemos por su venida. Jesús, ven, amado mío. Apresura tus pasos, apresura tu venida. Anhelamos verte, anhelamos contemplarte en plenitud, anhelamos verte reinando en la tierra. Que se levante el Rey de Reyes, que se levante el justo, que se levante el que viene del oriente. Amado, te anhelamos en plenitud, te anhelamos completamente. Ven, Señor Jesús. Ven, amado, y mueve el cielo a nuestro favor. Amado, la dinámica celestial del último tiempo, de los últimos tiempos, hoy en día nosotros seguimos el clamor de los ángeles, nosotros seguimos el cántico de los ángeles, pero en los últimos tiempos esa dinámica celestial cambia y los ángeles cantan y siguen el clamor de la iglesia. El cielo entero comienza a clamar: desciende Jesús, vuelve Jesús. Amados, te anhelamos. Entonces, aunque sea por un momento, comienza a anhelar su venida, comienza a pedir que Él descienda. Jesús, te anhelamos en plenitud. Amado, vuelve. Amado, vuelve y encuentra una novia lista, encuentra una novia preparada, encuentra una novia limpia, pura y sin mancha, una iglesia perfecta. Amado, prepara a tu iglesia, amado, para tu venida. Enséñanos a preparar el camino para tu venida. Jesús, anhelamos verte regresar. Pon un fuego en nuestro corazón, un ardor en nuestra alma por anhelarte y por verte venir. Jesús, te anhelamos. Anhelamos verte regresar. Anhelamos al amado de nuestro corazón, al que ama nuestra alma, al que nos ha amado eternamente. Te amamos, Jesús. Te necesitamos. Jesús, te amamos. Te amamos, Jesús. No hay más palabras. Te amamos.